Bien, buenísimo. Tenemos que seguir con el trabajo práctico número 4. Tratemos de avanzar. La clase pasada nos habíamos quedado viendo el ejercicio número 6. Habíamos visto más o menos cómo operar con vectores ya en forma algebraica. Y básicamente nos detuvimos en lo que era el producto escalar, ¿sí o no? ¿Hasta ahí quedó alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? No, bien. Pasemos entonces a ver lo que es el producto vectorial. Bien. Cosa de que le podemos ganar un poquito más tiempo, pero la mañana es como que vamos muy lentos. Bien, entonces pongamos aquí producto vectorial entre vectores. Entre vectores sería redundante porque no hay otro producto vectorial, pero también se lo podemos agregar. Y se conoce también como producto cuanto. Así como el producto escalar se conoce como producto punto, el producto vectorial se lo conoce como producto, ¿cómo? Producto cruz. Bien, producto cruz. Perfecto. Es más, en muchos libros, si lo buscan como producto vectorial, no van a encontrar nada. Sale directamente nombrado como producto cruz. Bien, ahí me acordé un detalle para el viernes, ¿sí? De lo del examen del TP3. La idea, en principio, es que todos los que rinden en cierto turno, y lo vamos a hacer así ahora, todos los que rinden en cierto turno tienen que estar a la hora del turno, los 10. Es decir, el turno es a las 10 de la mañana, los 10 tienen que estar a esa hora. Como para hacerlo un poquito más claro en ese sentido, también lo voy a avisar por el grupo y por cómo me comunico con ustedes. Yo a las 10 de la mañana voy a tomar lista a los X que rinden ese turno, los 10 o los que sea que rinden ese turno. Si alguno no está, ya está ausente y va para el martes. ¿Sí? Así lo dejamos claro. Porque comenzábamos bien, a las 8 estaban todos, a las 9 estaban todos, y después como que comenzaron a llegar por goteras, y después me abren la puerta porque en realidad no vieron a nadie en la fila, piensan que están adentro, en realidad no había nadie. Entonces, yo a las 10, a la hora que se anotaron a las 11 le tomo lista a todos los que están anotados a esa hora. ¿Sí? Si no están, están ausentes. No es que hay tolerancia de 15 minutos. Tiene que estar antes. Por eso, si eligen un horario, tienen que ver el tema de llegar a tiempo, etcétera, etcétera. Ustedes se tienen que organizar con sus colectivos y los millones de etcétera que siguen. ¿Sí? Entonces, hacemos eso. Y mientras yo estoy tomando con la puerta cerrada porque hay un barullo increíble afuera, porque toma el profe Giliberti al lado y la profe Silvana está un par de boxes al otro lado. ¿Sí? Entonces, mientras yo estoy rindiendo, no me abren la puerta, ¿sí? Porque si bien yo venía bien con los tiempos, si estuviese haciendo el examen realmente cronometrado, esa interrupción perjudica al que está rindiendo o lo beneficia, pero no me queda el examen igual, ¿sí? Entonces necesito que eso quede clarísimo. ¿Bien? Ya lo voy a avisar a todos los grupos. Entonces, se anotan a las 11, los 10 o los que sean que están anotados en ese horario, tienen que estar a las 11. Yo a las 11 tomo lista, el que no está pasa para el martes. ¿Bien? Simple. Dejando las reglas de juego claro, no hay por qué quejarse. Bueno, con eso nos vamos a... no es por malo, es simplemente para que nos entendamos mejor, porque venía fluyendo bien y en un punto no había nadie para rendir y comenzaron a llegar un poco más tarde. No, tienen que estar a la hora que sea. Si ustedes tienen clase hasta las 11, y no se anotan a las 11, anótense a las 12, o salgan antes de esa clase. ¿Sí? Así no tenemos inconvenientes. Bueno, vamos entonces con el producto vectorial entre vectores. Vamos a definirlo, entonces vamos a poner aquí sea, o sean mejor, U y B, vectores de R3. ¿Por qué de R3? Porque el producto vectorial, a diferencia del producto escalar, no se puede generalizar a espacios de Rn, como el producto interno que viene a ser el producto escalar. El producto vectorial solamente está definido para R3
y puede llegar a considerarse aplicable a R2 tomando la tercera componente igual a 0, aunque es medio hacerle trampa. Pero el producto vectorial solamente en realidad está definido para vectores de R3. Entonces, aclaramos eso y pongamos aquí, se define, ¿qué cosa? Se define W como el producto vectorial entre U y B. Fíjense que es una cruz, ¿sí? En el editor de ecuaciones no es la X, el editor de ecuaciones tiene la cruz del producto vectorial. O sea, yo voy al editor de ecuaciones, no es lo mismo poner la letra X, no sé si le ven la forma, que donde está, que la cruz del producto vectorial, no sé si la ven. La letra X, la cruz del producto vectorial. Bien, buenísimo. Es un detalle. Bien, producto cruz. Aquí con la definición vamos a tener que tener un poquito de cuidado porque hay algunos libros, por ejemplo el COSAC, creo que es el único en realidad de los que vi que hace eso, que lo define como vector geométrico, dando su dirección, su sentido y su módulo. Y hay otros libros que lo definen a través de su regla de cálculo, y a partir de la regla de cálculo infieren las características de la dirección, sentido y módulo del vector que se obtiene con esa forma de calcular. ¿Cuál es la ventaja de definirlo con dirección, sentido, módulo? Que en realidad queda limitado para vectores con ciertas características, es decir, no lo hace para cualquier pareja de vectores. En cambio, la regla de cálculo sí. Pero yo prefiero definirlo como vector geométrico, indicando su dirección, su sentido y su módulo. Es decir, como lo hace el COSAC. Y marcando las excepciones en última instancia. ¿Bien? Entonces, vamos a decir que este vector, ¿qué dirección tiene? ¿En qué recta de acción queda el vector W? Teniendo en cuenta que U y B no son ninguno el vector nulo, ni tampoco son múltiplos entre sí. Es decir, son dos vectores con los cuales puedo hacer el producto vectorial. Dirección perpendicular a U y B. Perfecto. Dirección perpendicular a U y B. Bien, perpendicular a U y B. Si dibujamos aquí los dos vectores, ponemos, por ejemplo, el vector U, por aquí, el vector B, por allá. Aquí lo estamos haciendo ya en un esquema 3D, o sea, esto está en 3D, tres dimensiones. Ahí tengo el vector U, el vector B. La dirección es perpendicular a los dos intervinientes, o sea, hace algo así. Y está formando un ángulo recto tanto con el vector B como con el vector U. ¿Me siguen con eso? Aquí está dibujado en perspectiva, o sea, esto está en 3D. ¿Bien? O sea, esto quiere decir, tomamos unas lapiceritas, voy a poner la cámara para la gente que está en el Zoom, no sé si lo consiguen ver ahí, los demás. Yo tengo los dos vectores, ¿se ve más o menos? La dirección es perpendicular a los dos vectores intervinientes. ¿Bien? La dirección. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el sentido del vector? Ya que tenemos dirección, tiene que tener sentido. Bueno, no me marca bien eso. En esa dirección, ¿cuál es su sentido? ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia arriba, hacia abajo? ¿O de qué depende? ¿De qué? Bien, si es U vectorial B va para un lado y si es B vectorial U va para el otro. Ahora, en el dibujo que está, dado que es U vectorial B, U está delante de B, ¿va hacia arriba, va hacia abajo y qué lo marca? Bien, la regla de la mano derecha, perfecto. El sentido lo da la regla de la mano
derecha. ¿Qué quiere decir regla de la mano derecha? La regla de la mano derecha, en este caso el vector U está delante del vector B, en este caso está así, este está adelante, como lo estoy viendo yo hacia mí, está adelante el vector así, tengo el vector rosa aquí, el vector celeste atrás. La regla de la mano derecha lo que me marca es qué cosa, que, no, bueno, los del Zoom no lo están viendo. Tengo ahí entonces, lo estoy agarrando con mi mano izquierda, tengo el vector rosa adelante, este está atrás, bueno, en la pantalla se ve al revés. Tomo la mano derecha, ¿sí? Tomo la mano derecha y cierro los dedos desde U hacia B, y hacia donde apunta el pulgar es donde va el sentido del vector. ¿Me siguen con eso? ¿Todos conocían eso? No, bueno, agarren dos lapiceras y hagan su U y su B. ¿Sí? Lo mismo la gente del Zoom. ¿Sí? Tenemos entonces, les marco aquí, el vector U, el vector B. U vectorial B apunta hacia arriba. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Bien, porque si fuese B vectorial U, B vectorial U, tendría que poner la mano así, y cuando la cierro hacia el otro, queda apuntando hacia abajo. Y si lo cambio ahí es lo mismo. U vectorial B apunta hacia acá. B vectorial U apunta para allá, ¿sí o no? Y así donde lo quieran poner. Si hago U vectorial B, U vectorial B apunta para allá. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Bueno, se acabó la grabación de esa parte. Entonces, en este caso está apuntando hacia arriba. Me puedo sacar la línea de la dirección. Entonces, el vector W queda apuntando, en este caso, así como está hecho el dibujo, hacia arriba. ¿Bien? ¿Me siguieron con eso? Eso se lo puede ver en GeoGebra, pero no se tienen que preocupar por esto porque es más que nada conceptual. Como el práctico los evalúo yo en principio. Si por ejemplo a ustedes les toca el ejercicio en el sorteo, ejercicio 6D, producto vectorial, bueno, pregunta conceptual, ¿hacia dónde está el sentido del producto vectorial? Bueno, regla de la mano derecha, bueno, explícala, mano, listo. Pero si hacen así con la izquierda, y no. Siguiente pregunta, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, regla de la mano derecha, ¿sí? Bien, buenísimo. Aquí en GeoGebra, entonces, tenemos eso. Uy, sí, macana. Bien, pongamos dos vectores cualesquiera y veamos el efecto del producto vectorial. Entonces vamos a poner aquí un vector, pongamos cualquiera, 1, 2, 1, por ahí, y pongamos otro vector, 2, menos 3, 3, por poner cualquier cosa. Bien, perfecto. Los pongamos con los mismos colores que estaban en la pizarra. El vector U estaba en rosa y este estaba en celeste. Bien, tenemos eso. Y vamos a hacer el rosa vectorial, el celeste, ¿sí? El rosa vectorial, el celeste. Ahí, ¿hacia dónde va a apuntar? Si yo hago rosa vectorial, el celeste, ¿va a apuntar hacia la izquierda o va a apuntar hacia la derecha? Regla de mano derecha, el vector rosa está delante del celeste, como pueden ver, porque lo tapa. ¿Va a apuntar hacia dónde? Va a apuntar hacia la izquierda, porque sería así, ¿no? Con la palma de la mano, sería rosa vectorial de celeste. Aquí en mi dibujo va a quedar apuntando hacia donde apunta el eje X. Ahí en la proyección, rosa se me cierra hacia el celeste y apunta hacia la izquierda, ¿sí o no? Bueno, lo veamos. Entonces ponemos aquí, producto vectorial, entre el vector U y el vector B, y queda apuntando hacia la izquierda, abajo, pero hacia la izquierda, ¿sí o no? Y ahí tenemos el vector. Les decía, porque me terminé colgando con esa parte, esto va a ser más que nada para una pregunta conceptual.
como regla de cálculo no hace falta recordar la regla de la mano derecha. La regla de cálculo hace que el vector tenga que salir como tiene que salir, es decir, sale perpendicular, sale con el sentido que corresponde y sale con el módulo que corresponde. La regla de cálculo lo hace todo. ¿Bien? Pero tenemos eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, bien. ¿Y cómo es el módulo del producto vectorial? Módulo. El módulo de U por B, ¿cómo queda? Bueno, el módulo de U vectorial B, quizás por ahí las clases se nos demora mucho porque me gusta que piensen o que recuerden estas cosas porque esto no lo saben. ¿Cuánto? Módulo de U por el módulo de B por el seno del ángulo comprendido, o sea, el ángulo alfa que hay entre los dos. Si quieren aquí pueden colocar que el alfa es este. ¿Bien? Pregunta conceptual, ya que estamos, ¿sí? Pregunta que podría salir en su momento para el TP4. ¿Por qué para sacar el ángulo entre vectores es más conveniente utilizar el producto escalar y no el vectorial? Bueno, si le respondo yo así no perdemos tiempo, si no vamos a estar arrastrando mucho tiempo. Porque fíjense que aquí, si observan, tengo el seno de alfa, ¿sí o no? Si yo conozco U y B y conozco la regla de cálculo, podría calcular esto con la regla de cálculo, podría sacar el módulo, tengo U, tengo B, y podría plantear seno de alfa igual a esto, sobre esto, y calcular alfa, ¿sí o no? De principio se puede, ¿sí o no? Bien, ¿por qué no conviene? No conviene, y esta es la respuesta que tendrían que dar, y si se las digo es porque la voy a preguntar, no conviene, ¿por qué? Porque el ángulo alfa, ¿en qué cuadrante está? Eso lo dijimos. El ángulo alfa, ¿en qué rango de amplitud se puede mover? Entre, entre 0 y 180, o sea que ¿qué cuadrantes son? Primer y segundo cuadrante. Bien, pregunta, ¿el seno qué signo toma en el primer y segundo cuadrante? Positivo. O sea que si yo calculo esto y supongamos que por esas casualidades me queda seno de alfa igual a un medio. ¿Cuánto vale alfa? 30. ¿Y no puede ser 150? ¿Y cómo sé cuál de los dos es? ¿Se dan cuenta? Porque el seno de alfa va a quedar sí o sí positivo, ¿sí o no? O sea que aquí alfa podría ser 30, como tranquilamente podría ser 150. Y absolutamente nada del producto vectorial me va a permitir discernir si es uno o es el otro. ¿Qué lectura hago con esto? Que si yo a estos dos vectores los tengo como están, si yo tengo el alfa, que lo tomo como su referencia, y encuentro el correspondiente ángulo del segundo cuadrante, el módulo del producto vectorial va a ser el mismo. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Entonces aquí no tendría cómo saber cuál es el ángulo. En cambio, con el coseno, ¿qué va a pasar? Si alfa fuese 30, el coseno va a dar raíz de 3 sobre 2. En cambio, si alfa fuese 150, el coseno va a dar menos raíz de 3 sobre 2, indicando claramente cuál de los dos es. Porque el coseno en el primer cuadrante es positivo y el coseno en el segundo cuadrante es negativo. ¿Se dan cuenta? Esa es la respuesta que justifica esto. ¿Se entiende? Bien, buenísimo, es eso. Como para que lo tengan presente. Tenemos entonces eso de ahí. Dirección, sentido, módulo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? ¿No? Bien. Y veamos cómo es la regla de cálculo. Pongamos aquí, en esta partecita, la regla de cálculo. Bueno, ¿cómo se calcula el producto vectorial entre U y B? Asumamos que U tiene componentes 1, 2, U3 y B componentes B1, B2, B3.
el producto vectorial entre U y B se calcula como un pseudo determinante, ¿sí? Se calcula de la siguiente forma. Entonces lo vamos a presentar como qué cosa. Aquí aparece I, J, K. Y si estoy haciendo, fíjense que no se los marqué en GeoGebra, pero si yo hago U vectorial B, no sale lo mismo que hacer B vectorial U. Observen que aquí, si cambio el sentido del producto, y pongo B primero, y luego pongo U, el vector se me fue exactamente para el otro lado, ¿sí o no? Fíjense, menos 9, 1, 7, y si lo deshago, me queda 9 menos 7 menos 1. Eso se conoce como propiedad anticonmutativa del producto vectorial, es decir, si bien no da el mismo vector, no es que da un vector cualquiera, sino que es un vector que mantiene la dirección, el módulo, pero le cambia solamente el sentido. Bien, perfecto. Entonces aquí iría primero el vector U, U1, U2, U3, y aquí el vector B, B1, B2, B3. Y este determinante lo vamos a calcular utilizando ¿qué cosa? ¿Gauss? Bien, ni Gauss ni Sarrus porque nos van a quedar cosas raras. Con Sarrus se puede hacer con Sarrus, pero mejor no. Vamos a hacer Laplace en la primera fila. Bien, con lo cual, ¿esto cómo nos va a quedar? Esto nos va a quedar U vectorial B, nos queda, vamos con Laplace en la primera fila, nos queda el versor I, que ¿quién es I? No puse quién es I, J y K. Es un versor, o sea, es un vector de norma o módulo 1, pero ¿cuál? ¿Cualquiera? ¿Cuál? O sea que es el vector que le da la dirección a quién. Al eje X. Eso también puedo preguntar, ¿sí? Pregunta conceptual del producto vectorial, ¿quiénes son I, J, K? En realidad se conocen como la base canónica de R3 y son los versores, los anotemos aquí al costadito, I es el 1, 0, 0, le da la dirección al eje X, J es el versor 0, 1, 0, y le da la dirección al eje Y, al eje Y, al eje Y, como quieran llamarlo. Y el versor K es el 0, 0, 1 y le da la dirección al eje Z. Bien, tenemos eso. Bueno, en base a eso, el producto vectorial entre U y B se calcula como ¿quién? Bueno, el versor I por su cofactor, si hacemos Laplace, ¿sí o no? Tacho fila, tacho columna, y me queda este determinante menor, que lo voy a expresar como determinante menor. No lo voy a desarrollar. En los libros aparece desarrollado, con lo cual por ahí uno se marea entre tantas restas y productos. Esto por el versor I, ¿me siguen? Más, segunda posición, el versor J, y acá cuidado porque suele estar aquí el error de un producto vectorial que no sale bien, tiene signo de posición negativo. Ese menos yo prefiero ponerlo acá como más, -1 para que se vea que tenemos un signo de posición y no ponerle como menos aquí si bien es válido. Y entonces tacho fila y columna y el determinante menor me queda la primera y tercera columna. O sea que esto me quedaría aquí un poquito más abajo, así no estorba. Nos quedaría ¿cuánto? U1, U3, B1 y B3. Más quién, me falta por el versor J, perdón, por el versor J, más quién, vamos en la posición de K, signo de posición positivo, o sea que no lo escribo, tacho fila columna y me queda la primera y la segunda. Entonces, determinante menor, U1, U2, B1, B2, por el versor K. ¿Bien?
¿Qué ejercicio es? Me preguntan aquí. Estamos resolviendo el ejercicio 6b, definiendo producto vectorial y mostrando cómo se calcula. ¿Sí? Eso estamos haciendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? ¿No? Buenísimo. O sea que el producto vectorial, fíjense que aquí está expresado como que, cuando lo pongo en función de IJK, está expresado como combinación lineal, ¿sí? Pongamos aquí, en la última línea, esto si quieren no lo pongan, o sí, como quieran, en la última línea, el producto vectorial está expresado como combinación lineal de la base canónica, o sea, de IJK. Bien, tenemos entonces eso, como combinación lineal de la base canónica. Si lo quiero expresar como terna, el producto vectorial entre U y B, simplemente como me quedaría. Aquí no hace falta hacer tan grande el desarrollo, pero fíjense que el versor I solamente impacta en la primera componente, ¿sí o no? Porque segunda y tercera valen cero. El versor J impacta solamente en la segunda y el versor K impacta solamente en la tercera. Es decir, resolviendo esa combinación lineal, agrupándola, en la primera componente me va a quedar U2, U3, B2, B3, que si quieren lo pueden desarrollar lineal, ¿sí? Como gusten. Yo prefiero dejarlo así, coma, en la otra aparece con el signo menos, U1, U3, B1, B3, y en la última componente, U1, U2, B1 y B2. Que con esto básicamente lo que estamos mostrando es que el cálculo del producto vectorial, ¿sí? El cálculo del producto vectorial en definitiva, se hace con los cofactores, ¿sí? Con los cofactores de la primera fila, ¿sí o no? Bien, con los cofactores de la primera fila. Hasta aquí, preguntas, dudas. ¿No? Bien, bien, perfecto. Buenísimo. Tenemos eso. Entonces vamos ya directamente al ejemplito. ¿Qué nos decía aquí? En el ejercicio 6, que calculemos el área del triángulo de vértices A, B y C del ejercicio 5. Y evidentemente que si está dentro del inciso del producto vectorial, es porque el área tiene algo que ver con producto vectorial. Entonces pongamos aquí como subtítulo dentro del inciso B, área de un triángulo. Área de un triángulo. Y tomemos los puntos del ejercicio 5. Bien, entonces, ejercicio 5, los puntos son el punto A, ya lo hicimos en la clase pasada, por lo menos los vectores, 1, 1, menos 1. El punto B, que es el 2, 1, 3. Y el punto C, que es el 1, menos 1, 0. Bien, y me piden sacar el área del triángulo. ¿Saben cómo se hace? Hay una fórmula, ¿sí o no? Bien, hay una fórmula. Pregunta, ¿saben la deducción de la fórmula? La deducción de la fórmula podría ser pregunta de parcial ya directamente, ¿sí o no? Bien, y no es muy complicada. Bueno, la presentemos. Supongamos que tenemos el punto A por aquí, el punto B por allá, y el punto C lo voy a colocar por aquí, simplemente para que el esquema sea un poquito más fácil de verlo, nada más que eso. Bien, entonces tenemos el vector AC, o por lo menos lo puedo plantear. ¿Cuántos vectores distintos puedo plantear con 3 puntos en esta configuración? 6 vectores, ¿sí o no? El AC y el CA, el AB y el BA, el BC y el CB. Bueno, de esto voy a plantear 2 de momento. El vector AC y el vector AB. Bien.
El triángulo se cierra por las dudas. Aquí, ¿sí o no? Pero bueno, ese segmento no hace falta colocar. ¿Cómo es la fórmula del cálculo de área de un triángulo? La fórmula más conocida de todas, la que saben desde siempre. Base por altura sobre 2. Bien, entonces lo planteemos en esos términos. El área del triángulo va a ser igual a base por altura sobre 2. Bien, base por altura sobre 2. Bien, o sea que de aquí tengo que deducir cuánto es o la longitud de la base, cuánto es la longitud de la altura y ponerlo en la fórmula. Bueno, vamos con eso. Puesto el triángulo así como está, porque recuerden que la base en definitiva puede ser cualquiera, tendría tres bases. La base con el dibujo puesto así, ¿quién es? El vector AC. Bien, aquí lo mismo que les dije a los chicos de la mañana. Imaginen que les toca rendir este práctico con el profe Giliberti, ¿sí? Porque es una posibilidad, o sea, no es que de momento se vaya a cambiar, pero puede pasar. Entonces, él les pregunta para este ejercicio, cálculo del área del triángulo. Bueno, a grandes rasgos, ¿qué se hace para deducir la fórmula? Bueno, hago base por altura sobre 2. ¿Quién es la base? Y ustedes dicen el vector AC. Con base del triángulo nos referimos a la longitud de su base, ¿sí o no? ¿El vector AC es una longitud? No. Bien, yo sé que entienden, ¿sí? Yo sé que lo entienden, y que si me dicen el vector AC, yo sé a qué se están refiriendo, porque cuando hagan la cuenta no va a poder aparecer un vector, pero tienen que ser más claros con sus explicaciones, ¿sí? No tienen que dar por sentado que el otro entiende, más si es un examen oral. Y eso para cuando vayan avanzando también más con otras materias. La base es la longitud del vector AC y ese es su módulo, ¿sí o no? Y lo pueden explicar diciendo que la longitud de la base no puede ser un vector, tiene que ser longitud y es módulo. Bien, estamos con eso. Ahora, la altura es la longitud del vector AB. No, ni de onda. La altura, por lo que sabemos del práctico 1, es el segmento que va, por lo menos la altura por B sería, desde el vértice B al segmento AC en forma perpendicular al segmento AC. O sea, la altura cae haciendo esto, ¿sí? Y forma un ángulo recto con el segmento AC. Bien, no le dibujé flecha porque no hace falta que tenga flecha. Bien, esa es la altura H. Lo que quedó ahí es un triángulo rectángulo, que desde el SIU, práctico 1, análisis 1 también, lo saben resolver. ¿Cómo saco la longitud de H? Opciones para sacar la longitud de H. Bien, perfecto. Una forma es trabajar con trigonometría, es decir, resolver el triángulo rectángulo mediante trigonometría, como dice su compañero. Otra forma que, por ejemplo, me plantearon en la mañana es hacerlo con Pitágoras, pero la desventaja de hacerlo con Pitágoras es que yo no sé en qué parte del vector AC cae el segmento verde, ¿sí o no? Porque puede caer en una parte, en otra, a la mitad, más lejos. O sea que en principio no sé cuánto mide de aquí hasta aquí, ¿sí o no? Eso se puede calcular, pero en principio no sé cuánto vale. ¿Bien? Bien, pero haríamos entrar el producto escalar, sí se puede. Es decir, bien, es un buen dato. La longitud de esto sería el valor absoluto de la proyección escalar, ¿sí o no? Y le podría hacer un Pitágoras y tendría que llegar a la misma fórmula, pero el camino más corto es ir por el seno. De poder se puede, y tendría que poder, pero se va a llegar más corto con el seno. Bien, bueno, lo hagamos con el seno. Entonces, a este ángulo vamos a llamar alfa o tita. Yo lo voy a llamar alfa porque lo llamé alfa arriba, es exactamente lo mismo. Entonces, puesto así, lo que me está quedando es qué cosa. Pongamos una viñetita. Esto me dice que por trigonometría, el seno
del ángulo alfa es longitud del cateto opuesto a alfa, que sería h, ¿sí? Sobre la longitud de la hipotenusa, que es el módulo del vector AB. Bien, perfecto. Módulo del vector AB. Con lo cual, el segmento H, ¿cuánto mide? El segmento H mide módulo del vector AB por el seno del ángulo alfa, ¿sí o no? Bien, perfecto, tenemos eso. ¿Y por qué aparece esto dentro del concepto de producto vectorial? Porque el seno del ángulo alfa es el seno del ángulo comprendido entre el vector celeste y el rosa, que aparece en la formulita del módulo, ¿sí o no? Del producto vectorial. Entonces, recién me acordé que la mañana había dejado un espacio para despejar aquí, pero bueno, lo despejamos en forma mental. Bien, fíjense que el seno de alfa sería ¿cuánto? Despejado sería el módulo del producto vectorial sobre el producto de los módulos intervinientes, ¿sí o no? Bien, con lo cual aquí nuestra altura h nos quedaría igual a ¿cuánto? Al módulo del vector AB por seno de alfa, ¿qué dijimos que era? Módulo del producto vectorial de los dos vectores intervinientes sobre el producto de los módulos. Módulo de AB por módulo de AC. Y de aquí, ¿se puede simplificar algo? El módulo del vector AB. Pregunta, ¿el módulo del vector AB puede ser 0? No, bien, no puede ser 0. ¿Por qué? Porque si el módulo del vector AB es 0, la única forma de que el vector AB sea el vector nulo, ¿cuál es? Que A y B sean ¿qué cosa? ¿Sean? Bien, piénsenlo bien a esto. Yo tengo el vector AB, o yo tengo un vector cualquiera, y el resultado es el vector nulo. Esto quiere decir que A y B son el mismo punto, exactamente. Porque la única forma de tener el vector nulo es que el extremo, el origen y el extremo sea el mismo punto, ¿sí o no? Para que se anulen todas las componentes, ¿sí o no? Bien, y si A y B fuesen el mismo punto, ¿tendría un triángulo para sacarle área? No, porque si A y B es el mismo punto, tendría solamente dos puntos y pierde su sentido como triángulo, ¿bien? O sea que, ¿a qué voy con esto? A que esto se puede simplificar y tenemos que entonces, pongamos aquí un por lo tanto, la altura, en este caso en particular, es en el vértice B, si quieren. La altura en el vértice B la voy a calcular como el módulo del producto vectorial entre AB y AC sobre, fíjense, el módulo del vector que hace de base, ¿sí o no? ¿Lo ven? Para B, su base es AC, ¿sí o no? Bien, perfecto. Entonces acabamos de deducir una fórmula para calcular la altura. En un parcial, tranquilamente, les podrían pedir calcular la altura de un triángulo. No es lo que pedían aquí, pero ya tenemos la deducción de la fórmula. Bien, y vamos entonces al área del triángulo. Pongamos aquí. Entonces, el área del triángulo, A sub t, el área del triángulo es igual a un medio, ese sería el sobre 2, de la base por la altura. Y para no escribir de vuelta, fíjense que si yo multiplico esto con esto, ¿qué me queda? El módulo del producto vectorial, porque este se simplifica con este, ¿sí o no? Así no lo escribo abajo, ¿sí o no? Se simplifican y entonces, ¿qué me queda? Que el área del triángulo va a ser igual a un medio del producto vectorial entre AB y AC. ¿Bien? ¿Me siguieron con eso? ¿Sí? Bien, perfecto. Tenemos eso. Ya les voy a hacer un par de preguntas conceptuales respecto a esto. Hay otra área, que van a decir que representa,
que sería, ¿qué pasa si le saco el medio? Si solamente calculo el módulo del producto vectorial. ¿El área de quién es? El área del paralelogramo, bien. El área del paralelogramo A sub P se calcula simplemente sin el un medio como el módulo del producto vectorial entre AB y AC. ¿Sí? Entonces, si quieren abajo, pongamos, la de abajo es área del triángulo. Y la de la izquierda es la del triángulo. Y la de la derecha es el área del paralelogramo. Paralelogramo. Bien. ¿Cuál paralelogramo? Bien, el paralelogramo, exactamente como dicen ahí, es el que se forma con los vectores AB y AC, como si hiciese la suma usando la regla del paralelogramo, ¿sí o no? Es decir, yo aquí, por ejemplo, si esto no lo copien, pero yo aquí podría 1, 2, 3, 4, si pongo aquí el vector AC, ¿sí? Y si pongo aquí el vector AB, como suma con paralelogramo, se me forma ese paralelogramo, ¿sí o no? Bien, el área de eso es claramente, no sé si se ve, que el área de eso es el doble del área del triángulo, porque la diagonal que cierra el triángulo divide el paralelogramo en dos partes iguales, ¿sí o no? Bueno, simple, es eso. Bien, de aquí, eso lo saquemos, dejemos ahí como está. Bien, y ahora va la primera pregunta conceptual, a ver cómo estamos con los conceptos. ¿Qué pasa si aquí en esta fórmula, en vez de hacer AB vectorial AC, hago AC vectorial AB? ¿Cambia algo? Bien, porque es un área, porque es un... ¿Qué cosa también? Bien, perfecto. La respuesta más correcta sería esa. Sí, si bien es un área, y eso va para la otra pregunta, intercambiar aquí el orden de los productos, lo único que va a hacer es al vector resultante cambiarle el sentido. Ambos vectores, AB vectorial AC, AC vectorial AB, tienen el mismo módulo. Luego, este módulo no cambia, ¿sí o no? Bien, perfecto. De momento es eso. Calculemos entonces, hagamos la cuenta. Entonces, saquemos el vector AB. El vector AB, ¿quién es? El vector AB, B menos A, hagamos la cuenta rapidito. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. 3 menos 1, 4. Ya lo habíamos hecho el miércoles pasado. Es el vector 1, 0, 4. Y el vector AC, ¿cuánto me queda? C menos A, 1 menos 1, 0, menos 1, menos 1, menos 2, 0 menos 1, 0 menos 1, 1. O sea que esto me queda el 0, menos 2, 1. ¿Bien? Y apliquemos la regla de cálculo. Veamos cómo se hace. Entonces, el vector AB, vectorial, el vector AC, nos va a quedar igual a... Bueno, vamos bien esto. Ahí ponemos entonces el I, el J, el K. Primero va el vector que está escrito primero, el vector AB, el 104, y después va el vector que aparece escrito segundo, el 0, menos 2, 1. ¿Bien? Tenemos entonces eso de ahí. ¿Y cómo nos quedaría? Si lo presentamos como combinación lineal de la base canónica, iría el versor I con quién, con su correspondiente cofactor. 0 menos 4 me queda 8. O sea que esto me quedaría 8 por I, ¿sí o no? 8 por I. Más. Aquí es donde suelen meter la pata. Va J por su cofactor. Tienen dos opciones. Hacer el cruce normal, que me quedaría 1,
menos 0,1, con el signo de la posición me quedaría menos 1, bien, más menos 1 por J, y la otra opción es, para solamente la segunda posición, hacer el cruce al revés. 0, menos 1, menos 1. ¿Bien? Como prefieran, pero no se equivoquen, nada más que eso, ¿sí? Bien. Y en la última posición me queda más el versor K, ¿con quién? Con su cofactor, menos 2, menos 0, me queda menos 2. ¿Hasta ahí me van siguiendo? No se lo suele presentar así, pero ¿por qué lo presento de esta forma? Porque por ahí en la cátedra ya se dejó de trabajar en presentarlo como combinación lineal de la base canónica, y resulta que después sí trabajamos con concepto de combinación lineal, así que lo presentamos. Bueno, espero no se esté incendiando nada. Bien, en física también lo trabajan de esta forma, y después la profe dice que aquí no lo enseñamos así, así que lo presentamos. En física, por ejemplo, en vez de llamarlo I, a este lo llaman U sub X, al J lo llaman U sub I, y al K lo llaman U sub Z. Nosotros si lo presentamos va a ser con la primera versión, pero por ejemplo, en física 1 se lo trabaja de esa forma, ¿bien? ¿Me siguen con eso? Pero nosotros, por simplicidad, ¿cómo vamos a presentar el producto vectorial de AB y AC? Directamente como una terna. Bien, el producto vectorial entre AB y AC directamente nos queda, repitamos el cálculo para reforzar la idea, nos va a quedar menos 8, o sea, nos queda 8. Después, si el producto vectorial sale mal, la parte que está mal suele ser aquí. Bien, me queda 1 menos 0, 1, con el signo de posición queda menos 1. Y el último, menos 2 menos 0, menos 2. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Sí? Bien. Como vamos a usar el módulo, le saquemos el módulo del producto vectorial entre AB y AC, ¿cuánto me queda? ¿Va a quedar cuánto? Hagamos la cuenta mental aquí directamente, porque es mental. ¿Me está quedando cuánto? 64 más 1, 65, más 4, 69, ¿sí o no? Bien, raíz de 69. Ese sería el área del paralelogramo. O sea que el área del triángulo, el A sub T, ¿cuánto queda? Raíz de 69 sobre 2. Unidades de área. Si quieren pongamos aquí unidades de área. Hasta ahí, preguntas, dudas, ¿no? Bien, antes de seguir con los conceptos, veamos un concepto previo. Habíamos dicho que este vector, ¿en qué dirección está o tendría que estar? Perpendicular a los dos vectores intervinientes. Bueno, veamos, ¿sí? Perpendicular a los dos vectores intervinientes. Si a este vector no entra el nombre aquí, lo llamemos W para darle un nombre, lo llamo W, ¿cómo puedo verificar que es perpendicular a los dos vectores intervinientes? Bien, bien, perfecto. Si tengo que verificar que es perpendicular con este y con este, haría el producto escalar con ambos y me tendría que dar como resultado el número 0. Bueno, lo chequeemos. Entonces pongamos aquí, hacemos AB vectorial W. Esta es una forma rápida, es más, se lo puede hacer mental. Aquí lo vamos a dejar escrito, pero es una cuenta que se puede hacer mental, ¿sí o no? Si los dos dan 0 es porque está bien sacado. Si algo no da 0, quiere decir que estaría mal. Aquí, por ejemplo, pregunta,
Si ustedes calcularon mal este y le pusieron más 1, ¿el resultado del área sale igual o cambia? Sale igual, ¿sí o no? Porque con más o menos 1 va a seguir siendo raíz de 69. O sea que de último el error no se lo ve ahí. Pero si necesito el producto vectorial para otra cosa, donde no aparezca el módulo que elimine el problema del signo, sí va a estar mal. Bien, o sea que cuidado con ese detalle. Entonces hagamos la cuenta aquí. Esto me queda ¿cuánto? Esto es el 1,04, producto escalar, el 8 menos 1 menos 2, y esto me está quedando 1 por 8, 8, 0 por menos 1, 0, no lo escribo, 4 por menos 2, y me da igual a 0. ¿Bien? O sea que es perpendicular con ese. Pero eso no alcanza, porque podría ser perpendicular con uno, pero no con el otro, producto de haber hecho algo mal, haber metido la pata en alguna parte. ¿Bien? Porque, por ejemplo, fíjense que con el signo más 1 mal calculado, sigue dando 0, ¿sí o no? Porque ese no está interviniendo en el producto. O sea que si ese más 1 está mal metido, va a dar 0, 1, pero el otro no. O sea que no se queden con uno solo. Hay que sacar los dos, al menos a modo de verificación. Ahora sí, saquemos el producto escalar entre AC y el vector que he llamado W, y esto me queda ¿cuánto? 0 menos 2, 1, producto escalar, ¿quién? El 8 menos 1 menos 2. Entonces, ¿cuánto me queda? 0 por 8, 0, menos 2 por menos 1, 2, 1 por menos 2, menos 2 y da igual a 0, ¿sí o no? Si ustedes hubiesen metido la pata y este fuese más 1, esto quedaría menos 4, ¿sí o no? Y ahí dirían, bueno, busco dónde está el error. Generalmente el error está en el del medio, habiéndose comido el signo de la posición. De todas formas, no estaría mal revisar los cruces porque es una cuenta que se hace en dos patadas, ¿sí o no? Bien, hasta aquí preguntas, dudas, ¿no? Bien, perfecto, tenemos eso. Ahí va la siguiente pregunta conceptual. Volvamos a la fórmula del área del triángulo. Aquí. Fórmula del área del triángulo, ¿sí? Fíjense que yo utilicé el vector AB y el vector AC. ¿Qué hubiese pasado si en vez de utilizar el vector AB y el AC, utilizo, por ejemplo, el vector BC o el CB? El área del triángulo puede dar distinto, ¿vale la fórmula? ¿Da la misma? ¿Por qué? Es el mismo triángulo, bien tan simple como eso. Si el triángulo no cambia, el área no puede cambiar. Es decir, dado un triángulo ya tiene un área definida. No puedo tener con 3 puntos un mismo triángulo que por 2 métodos distintos calcule dos áreas diferentes, ¿sí o no? Bien, veamos qué pasa con el vector BC. Primer detalle del vector BC, de lo que vimos, creo que la primera clase. El vector BC es ¿qué de la B y el AC? ¿La suma? La resta, ¿sí o no? Y si es la resta, es una ¿qué de ellos dos? Una combinación lineal. Bien, vamos con eso. Este caso particular es extremo menos origen, es el AC menos el AB, ¿sí o no? Bien, bueno, entonces calculemos el área utilizando el BC y el AB, es decir, el naranja y el celeste. Y veamos si da lo mismo. Pongamos aquí, área del triángulo, hicimos eso de aquí. Pongamos aquí, son muchos conceptos que vamos sumando, muchos conceptos sueltos, pero veamos, hagamos el AB con el BC. Fíjense que a diferencia también del de hace rato, en este caso no tengo un origen en común, ¿sí o no? Hace rato tenía el punto A como origen en común, aquí no hay origen en común. Veamos si eso afecta al resultado final. Bueno,
Esto lo puedo plantear en los siguientes términos. Fíjense que vamos a hacer como una pequeña deducción. No lo voy a desarrollar calculando el BC, sino que vamos a hacer lo siguiente, puramente conceptual. Nosotros aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos el versor I, el J, el K. Aquí tendría el versor, perdón, el vector AB, y aquí tendría el BC, ¿sí o no? Bien, pongo eso. Voy al lado y voy a expresar el vector BC como combinación lineal de los otros dos. Entonces, ¿qué me termina quedando? Fíjense que el vector AB queda aquí, ¿sí? Y abajo, ¿qué tendría? El vector BC, ¿quién era? AC menos AB. Y ahora les pregunto, ¿cómo puedo avanzar para el siguiente paso? ¿Qué propiedad puedo utilizar? No sé si se acuerdan de esa propiedad. ¿No? No, factor común AB no está de factor común porque AB ocupa. Sí, sí, pero prefiero que lo hagamos, sí, es válida. Podría sumar la segunda fila, la tercera, sí, termina funcionando, es buena idea. Se puede hacer, sí. Pero prefiero presentarlo con otra propiedad, va a funcionar con esa y va a quedar lo mismo que hace rato, sí o no. Pero hay una propiedad que en definitiva justifica esa que dijo su compañero, que cuando yo en una fila o columna tengo expresado como suma, es decir, como un binomio, yo puedo separar en dos determinantes donde las dos primeras filas, en este caso, se mantienen iguales y la tercera se modifica. ¿O ni idea? Bueno, se los ejemplifico así, por ejemplo. Yo tengo esto, ¿sí? Lo pongamos así porque así va a ser más fácil, para que lo vean bien claro. Entonces, esto es práctico 3 en realidad. ¿Cuánto es el determinante de esto? 2, ¿sí? No, el determinante es 2, porque es una matriz diagonal, 1 por 1 por 2, me queda 2, ¿sí o no? Bueno, esta tercera fila, yo en realidad los ceros los puedo expresar como ¿quién? Como 0 más 0 y como 0 más 0, ¿sí o no? Lo estoy mostrando, no estoy demostrando la propiedad ni por asomo, sino que la estoy mostrando. Esto se puede hacer de la siguiente forma. La primera fila se copia igual, ¿sí? La primera fila se copia igual. La segunda fila se copia igual. Y en la tercera fila aquí, si quieren, para que seamos un poquito más claros, determinantes 3 ahí, ¿sí? Ahí queda 3. Entonces me queda primer cero y el 1. Y acá, segundo cero y el 2, ¿sí o no? O sea que el primer determinante da 1, el segundo da 2, y obtengo un resultado final que es 3. Propiedad de determinantes. Esta propiedad es la que permite hacer funcionar la otra. La de que una fila le puedo multiplicar, el múltiplo, la puedo multiplicar por un valor y sumarlo en otro, ¿sí? De ahí sale esa propiedad. Bien, entonces, en base a esto, yo aquí, ¿cómo lo puedo plantear? A esto lo puedo plantear como el I, el J, el K. Aquí aparece el vector AB. Aquí va a aparecer el AC, ¿sí o no? Porque el menos va a aparecer, lo saco afuera, también propiedad de determinantes, sale de la tercera fila de este, y me queda I, J, K, AB y AB. Y pregunta, aquí todo conceptual, estamos desglosando toda la parte conceptual del producto vectorial. Aquí lo que me está quedando básicamente es un producto vectorial entre el vector consigo mismo. ¿Cuánto da? ¿Por qué? Bien, porque si bien el producto vectorial es un pseudo determinante y nos da un resultado numérico, como daría un determinante común y corriente, no deja de tener sus propiedades.
Y si tengo dos filas iguales en un determinante, el determinante da 0. En un producto vectorial va a dar el vector nulo. Ya tenemos una propiedad. Cuando yo saco el producto vectorial entre un vector consigo mismo o con cualquiera de sus múltiplos, el efecto en el pseudo determinante son dos filas iguales o dos filas múltiplos entre sí, luego el producto vectorial es el vector nulo. ¿Me siguen? Sí, caras raras, ceños fruncidos, ¿no? Sí, bien. Bueno, con lo cual me está quedando este de aquí, que ¿quién es? Es el producto vectorial original entre A, B y A, C. ¿Me siguieron con eso? ¿Sí? Otra forma de mirar esto, y esto que acabamos de hacer termina justificando básicamente esa propiedad. A ver qué me pregunta. No entendí cómo se separó. Bueno, aquí lo separé con la propiedad esa, porque básicamente en esto lo que nos está quedando es, supongamos que tenemos el vector U1, U2, U3 en la segunda fila, y aquí tengo B1 más W1, en realidad sería menos W1, pongamos aquí. En realidad aquí como está puesto sería B1 menos U1, B2 menos U2, B3 menos U3, ¿sí o no? Con el IJ acá arriba. Con la propiedad, yo esto lo voy a separar como U1, U2, U3, que eso sería el vector AB, abajo B1, B2, B3, que eso es el vector AC, menos, el menos sale del factor común que va a quedar en la tercera fila. Yo tendría que hacer dos pasos, ¿sí? Aquí técnicamente me quedaría más, ¿sí? El U1, U2, U3, menos B1, menos B2, menos B3, ese menos sale del factor común fuera, así ya no molesta, y me queda U1, U2, U3, este es un 1. Y fíjense por qué da 0, por si alguien no lo terminó de ver. Esto menos esto da 0, porque el producto es el mismo, ¿sí o no? Esto menos esto da 0 porque el producto es el mismo. Y esto menos esto da 0 porque el producto es el mismo. Luego esto se va y queda el original. No sé si ahí, Valentina, queda mejor explicada esa parte. Pero es con esa propiedad, ¿sí? Bien. ¿Los demás preguntas, dudas? Bien, fantástico. Queda explicado de 10. Les estaba por decir que esto termina por probar, se lo podría, en realidad no, pero sería como la base para hacerlo, el hecho de que el producto vectorial es distributivo respecto a la suma de vectores. Porque fíjense que aquí, plantearlo así sería plantearlo en estos términos. Fíjense, sería decir el producto vectorial entre AB y BC está expresado como ¿quién? Como AC menos AB. ¿Sí o no? ¿Bien? Y el hecho de que haya podido separarlos así marca justamente la distributividad, ¿sí o no? O sea que esto es igual a ¿cuánto? Al AB vectorial AC. También el hecho de poder sacar el menos hacia afuera termina probando la ley asociativa mixta para el producto vectorial, sale el menos para afuera y me queda AB vectorial AB. Es decir, el producto vectorial, por esa propiedad de determinantes, es distributivo respecto a la suma. ¿Me siguen? Luego, el producto vectorial de un vector consigo mismo o con cualquiera de sus múltiplos es el vector nulo, por la regla de cálculo en definitiva, y esto me terminó quedando el AB con el AC. ¿Bien? ¿Me siguieron con esto? ¿Sí? Si yo en vez de tomar el BC así como lo tomé, hubiese tomado el CB, la resta hubiese quedado al revés, y aquí esto me hubiese quedado con un signo cambiado. Como el área saca con módulo, cualquier cambio de signo se compensa simplemente con el cuadrado que se utiliza en la fórmula del módulo, ¿sí o no? ¿Bien? ¿Me siguieron con esto? ¿Preguntas? ¿Dudas?
¿no? Buenísimo, tenemos eso. Bien. ¿Qué más tenemos? Inciso C. Uy, dice, explique cuál es la condición para que los puntos A, B y C sean colineales. Bueno, está faltando eso. Bueno, pongamos aquí otra viñetita y pongamos puntos colineales. Primero, para analizar si tengo puntos colineales, ¿cuántos puntos tienen que ser? ¿Un punto? ¿Dos puntos? ¿Por qué no dos puntos? Porque les podía preguntar eso. Entonces me dicen puntos colineales tres. Bien, yo les pregunto, ¿por qué no dos? Podría ser en R2 también. Tres puntos en R2 o dos puntos en R2. ¿Por qué no dos puntos? Bien, porque con dos puntos forma una recta, ¿sí? O sea que dos puntos son colineales, dos puntos son siempre colineales, porque salvo que sea el mismo punto, supongamos que son dos puntos distintos, lógicamente, salvo que sea el mismo punto, dos puntos son sí o sí colineales porque por dos puntos sí o sí pasa una recta, o sea que pasa a ser algo trivial hacerse la pregunta, ¿sí o no? Si yo tengo dos puntos distintos, o es obvio que son colineales. Bien, esa es la respuesta. Cuando ya son tres puntos, ya no sé si pasan por la misma recta o no. Por ejemplo, los del dibujo, A, B y C claramente no son colineales, ¿sí o no? Porque están formando un triángulo. Bien, justamente, ¿qué quiere decir que los puntos sean colineales? Los tres distintos, lógicamente, entre sí. Quiere decir que están en la misma recta. Si están en la misma recta, ¿forman un triángulo? No. O en realidad forman un triángulo plano, podríamos verlo así, pero no forman un triángulo. Pero se le puede aplicar, de todas formas, esta fórmula de área. ¿Y cuánto daría? Cero. Bien. Entonces anotemos aquí. Vamos a decir tres tres puntos distintos entre sí, es decir, ninguno igual a otro, tres puntos distintos entre sí serán colineales, en principio, si están ubicados en la misma recta, ¿sí o no? Bien, tres puntos distintos serán colineales y están ubicados en la misma recta, en la misma línea, en definitiva. Y aquí pongamos punto seguido. Esto implicaría que no formarían un triángulo, o si le aplicamos la fórmula del área del triángulo, ¿sí? Esta, o sea, el área del triángulo, es cero o sería cero. ¿Me siguen con eso? Pero hay una forma mucho más sencilla y rápida de ver si tres puntos distintos son colineales o no. Porque la fórmula del área del triángulo implica sacar un producto vectorial, sacar un módulo. Hay una forma más fácil. La palabra colineales ya lo usamos antes. ¿Para qué? No lo usamos para puntos colineales, sino para qué cosas colineales. ¿Para? No. Dentro de este mismo práctico. Y todavía no trabajamos con rectas puntualmente. ¿Con qué estuvimos trabajando todo el práctico? ¿Con zapallos? ¿Con vectores, sí o no? ¿No definimos vectores colineales? Un vector era colineal con otro cuando era múltiplo del otro. Y justamente si un vector es múltiplo del otro, colineal con el otro, su producto vectorial, o sea, el producto vectorial entre los dos, ¿cuánto daría? Cero, el vector nulo, ¿sí o no? Con lo cual, una forma de verificar, pongamos aquí otra forma de verificar que tres puntos distintos entre sí son colineales, es calcular dos
de los vectores que forman, y estos deberían ser como colineales, ¿sí o no? Es decir, múltiplos entre sí, ¿sí o no? ¿Me siguen con eso? Bien, tan simple como eso, es decir, si yo tengo dos vectores que son múltiplos entre sí por propiedades del producto vectorial, el vector resultante va a ser el nulo. Es decir, no me hace falta calcular el producto vectorial y el área del triángulo para mostrar que es cero. Pongamos un ejemplito de esto. Y el ejemplo más sencillo para mostrar es con cómo sacaría rápidamente un ejemplo de tres puntos alineados. Bien, repasando la ecuación de una recta, perfecto, eso sería fantástico, pero habría que armar la recta. Lo voy a hacer un poquito más fácil. Es algo que hicimos en el práctico 1 con ecuación de la recta, sí, pero como todavía no vimos ecuación de la recta, fíjense que si yo tengo un punto A, un punto B, ¿dónde meterían un punto que conocen cómo se calcula, que queda alineado con los tres? El punto medio de los dos, ¿sí o no? El punto medio de los dos, sí o sí, está en la misma línea, ¿sí o no? Bien, lo llamamos C si quieren. ¿Me siguen con eso? Lo podríamos verificar con la fórmula del punto medio, pero prefiero que hagamos un ejemplo más tangible. Entonces pongamos un punto A que sea uno cualquiera. El punto A, por ejemplo, que sea el -1, 2, 5. El punto B, que sea el 3, -4, 1. Y el punto C sencillamente es el promedio de esos dos, es el punto medio. Por definición de punto medio se podría verificar, no lo vamos a hacer, que queda en la misma línea de los tres. Lo podría hacer genéricamente con esto del producto vectorial. Pero bueno, aquí ¿cuánto sería? -1 más 3 es 2, sobre 2 me queda 1, 2, -4 es -2, aquí va a quedar -1, y 5 más 1, 6, y aquí me queda 3, ¿sí o no? Bien, entonces yo voy a sacar aquí, por cómo lo he construido, el vector AB y pregunta, ya que estamos, el vector AC, ¿qué longitud tiene respecto al vector AB o debería tener? ¿Cómo? Bien, tendría que tener la mitad del módulo AB, ¿sí o no? Perfecto. Con lo cual, veamos cómo nos queda. Bien, perfecto. Entonces hagamos esto, saquemos el vector AB, y las componentes, ¿cómo se tendrían que ver? Las del AC deberían ser la mitad del vector AB, porque sería el vector AB multiplicado por medio, ¿sí o no? Bueno, lo chequeemos. El vector AB, ¿cuánto me queda? El vector AB es B menos A, 3 menos menos 1, 4, me ayudan por si me equivoco, menos 4 menos 2, menos 6, 1 menos 5, menos 4, ¿sí o no? Bien, y el vector AC, que sería C menos A, ¿cómo nos queda? C menos A, 1, menos 1, 2, 2 la mitad de 4, menos 1 menos 2, menos 3 la mitad de menos 6, y 3 menos 5, menos 2. Menos 2 la mitad de menos 4. Un vector es la mitad del otro, o el otro es el doble del anterior, ¿sí o no? O sea que de aquí que me está quedando, por lo tanto, el vector AC es igual a 2 veces el vector AB. Es decir, son múltiplos. Y si son múltiplos, si yo los meto en la fórmula del producto vectorial, el resultado va a ser el vector nulo. Y el área va a ser igual a 0. ¿Me siguen con eso? O sea que directamente, si yo quiero ver si tres puntos están alineados, saco dos vectores entre ellos entre sí, y se tiene que ver a golpe de vista que uno es el múltiplo del otro, ¿sí o no? Simplemente comparar.
Fíjense las proporciones. 4 es a 2, como menos 6 es a menos 3, y menos 4 es a menos 2, ¿sí o no? Si aquí yo saco el 4, menos 6, menos 4, y el vector que saco me queda, qué sé yo, el 1, 3, menos 7, ¿este es múltiplo de este? No, no hay forma. Sí, el vector AB 2 veces es igual al vector AC. Bueno, el AC es la mitad de la B, así que aquí lo cambiemos. Mala mía, sí, tienen razón. Para no borrar todo, le voy a poner aquí es la mitad. Pero el efecto es el mismo, sí, hay que ponerlo correcto, pero son múltiplos, sí, son múltiplos. Pero lo correcto sí, un medio. Bien, ahí se entiende entonces el concepto de vectores colineales, puntos colineales. Si los tres puntos son colineales, es porque los dos vectores que puedo armar entre ellos, o al menos dos de los tres que puedo armar, son colineales también. Es más, si armo el vector CB, fíjense, si armo el vector CB, así como está planteado aquí, va a quedar igual a la C, ¿sí o no? Y si armo, por ejemplo, el vector BC, quedaría el opuesto del amarillo. Todos van a ser múltiplos entre todos. Y si el punto C no estuviese al medio, estuviese por aquí, de todas formas, el AC, el AB, el CB, el BC, el BA y el CA son todos múltiplos entre sí. Todos, los 6 quedarían múltiplos entre sí. O sea que cualquier pareja que utilice para sacar el área me va a dar área 0. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo con eso entonces? Sí, bien, fantástico. ¿Preguntas, dudas? Gente del Zoom, preguntas, dudas, ¿no? Bueno, pasemos al inciso C. Bien, dirán, bueno, llevamos 1 hora y 20 haciendo un solo inciso. Bien, en realidad es un solo inciso, pero es todo el tema del producto vectorial. Le hemos sacado bastante el jugo. ¿Qué dirección, sentido, módulo tiene? ¿Cómo se lo calcula? ¿Qué sale del resultado? ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? ¿Cómo se calcula la altura de un triángulo? ¿Qué pasa si tomo este vector en vez de los otros? Mostramos la propiedad distributiva del producto, la asociativa mixta y el concepto de puntos colineales. Ya le sacamos conceptualmente mucho el jugo. Vamos con el inciso C ahora. Quiero ver si a la mañana hasta ahí habíamos dado lo mismo. Sí, bien, AB igual a 2AC. No sé qué está puesto aquí, lo llevemos. Veamos si vale la pena dejarlo escrito, que dice, como los vectores armados con los tres puntos son colineales, estos son colineales. Bien, ya estaba dicho arriba, de todas formas, así que es más de lo mismo. Bien, vamos con el inciso C, producto mixto. Entre vectores, evidentemente. El producto mixto, ¿cómo se calcula? ¿O cómo está definido? Bueno, lo definamos entonces. Vamos a decir aquí, sean U, B y W tres vectores de R3, ¿sí? Vectores de R3. ¿Por qué de R3 y no de R2 o más grandes? Porque el producto mixto involucra el producto escalar y el vectorial. Si bien el escalar se puede generalizar para Rn, porque la suma producto yo la puedo hacer, esto no copian, U1 por U2, hasta la componente que sea, UN, aquí era, mala mía, U1 por B1, hasta UN por B sub n con vectores de Rn, lo que es el producto interno de un espacio de Rn. El producto vectorial solamente está definido para R3. Luego tengo que trabajarlo en R3. Bien, cuando tenemos eso, aquí se define, ¿qué cosa? El producto mixto se lo define de la siguiente forma. Lo vamos a denotar, lo vamos a presentar como U, B, W, sin comas, sin puntos, sin nada, entre paréntesis, pegado uno al lado del otro, y vamos a decir que se calcula como U
¿sí? U escalar el producto vectorial entre B y W, ¿sí? Entonces, ¿qué se tiene que hacer primero? Evidentemente que primero voy a resolver el paréntesis, eso me va a dar como resultado un vector, y ese vector lo voy a multiplicar escalarmente con este otro vector, ¿sí o no? Bien, lo primero que veo es que esto, al menos así como está escrito, no es asociativo respecto a los paréntesis, es decir, no puedo poner los paréntesis así, ¿sí o no? Porque si pongo los paréntesis de esa forma y hago primero el producto escalar, el resultado es un escalar, ¿sí o no? ¿Puedo multiplicar producto cruz utilizando un escalar y un vector? No. O sea que al paréntesis al menos no lo toco en ese sentido. Ahora, ¿cómo se calcula esto? Bueno, deduzcamos la regla de cálculo. Pero ¿cómo se calcula? ¿Saben? ¿Cómo? Se calcula como un determinante. Bueno, lo veamos. Entonces, el producto mixto, pongamos aquí regla de cálculo para el producto mixto. ¿Cómo nos queda? La regla de cálculo la deducimos de la siguiente forma. Esto va a ser U, B, W, que, bueno, lo vuelvo a escribir, es U escalar B vectorial W. Y si desarrollamos por componentes, esto va a quedar ¿cuánto? Esto nos va a quedar ¿qué cosa? U, que va a ser el U1, U2, U3, multiplicado escalarmente con el resultado del producto vectorial entre B y W, ¿sí o no? Que eso, bueno, arriba lo hicimos con I B, así que lo hagamos de vuelta. Tenemos el I, el J, el K, y aquí tenemos ¿qué cosa? B1, B2, B3, W1, W2, W3. Y arriba, no sé si recuerdan, que el producto vectorial queda de esta forma, ¿sí o no? Bien, entonces le apliquemos lo mismo aquí abajo. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Esto va a quedar igual a quién? A U1, U2, U3, producto escalar con quién? Bueno, este un poquito más grande. Primer elemento de este vector, B2, B3, W2, W3. Segundo elemento, el signo menos de la posición. Primera y tercera columna, B1, B3, W1, W3. Y última componente, primera y segunda columna, perdón, B1, B2, W1, W2. ¿Bien? ¿Me siguen con eso? Ahora, si yo desarrollo este producto escalar, observen cómo quedaría. Esto nos quedaría 1 por este determinante menor, B2, B3, que es un cofactor al fin y al cabo. Aquí el signo menos lo voy a volver a meter como un -1, más, sería aquí U2 por U2 por -1 por este B1, B3, W1, W3. Y por último me quedaría la componente U3 del primer vector por este cofactor del segundo vector B1, B2, W1, W2. Y esto se asemeja a qué. Fíjense que qué es lo que tenemos, lo razonemos. Lo que tenemos aquí es qué cosa. Un número por el cofactor, ¿sí o no? Un número por un cofactor, que es el cofactor 1, 1, ¿sí o no? Más
otro número por el cofactor 1, 2, más otro número por el cofactor 1, 3. O sea que son 3 números multiplicados por los cofactores de la primera fila de un determinante, ¿sí o no? Esto daría lo mismo que si yo aquí, en el determinante más grande, colocase U1, U2 y U3, ¿sí o no? Porque ¿qué sería esto? Esto sería U1 por su cofactor, más U2 por su cofactor, y fíjense que lleva el signo justamente, más U3 por su cofactor, ¿sí o no? Esto es equivalente a sacar ese determinante, que ahora lo vamos a escribir más prolijito, en la primera fila, que después al determinante lo puedo sacar de la forma que quiera, pero a eso conduce el producto mixto. O sea que esto es igual ¿a quién? Esto es igual al determinante de la matriz donde aparece el vector U, que es el primero escrito arriba, en la primera fila, el vector B, que es el segundo escrito arriba, en el medio, perdón, en la segunda fila, y el vector W, que es el último que está escrito abajo en la tercera fila. O sea que el producto mixto a la postre se calcula, al menos como está presentado así, como un determinante. ¿Bien? Y claramente el resultado es un escalar, ¿sí? El resultado es un escalar. ¿Bien? ¿Me siguen con esto hasta aquí? Bien. Esto aquí me permitiría justificar por qué la regla de cálculo hace que el producto vectorial entre dos vectores sea perpendicular al vector, a los dos vectores intervinientes, ¿sí o no? Esto como aparte, no copian, es simplemente para ilustrar. Si yo hago el producto vectorial entre U y B, el resultado es perpendicular tanto a U como a B, ¿sí o no? Es decir, si yo hago U escalar con el producto vectorial, yo sé que esto da cero, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque como producto mixto es un determinante con dos filas iguales, ¿lo ven ahí? Esa es la idea de que la regla de cálculo efectivamente de un vector perpendicular a los dos sacados. De ahí sale. Y si lo hiciese con B, es exactamente lo mismo. Un determinante con dos filas iguales, ¿lo ven? Por eso el producto vectorial, si los dos vectores no son ninguno el nulo y ninguno múltiplo entre sí, me da un vector perpendicular a los dos intervinientes. Sale de esto. Ahí está la explicación de por qué la regla de cálculo hace que sean perpendiculares. ¿Sí? Bien, porque si yo después le saco el producto mixto, sí o sí, el producto mixto tiene que darme cero, porque intervienen dos filas iguales, entonces de ahí que. Bien, esa es la regla de cálculo. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos con aquí otro concepto, le llamemos así, no sé qué nombre ponerle. Otro concepto que viene lo siguiente. Hace rato les dije que no daba lo mismo la ubicación de los paréntesis, es decir, no puedo poner los paréntesis aquí. Pero la pregunta ahora es, ¿puedo cambiar la ubicación de la cruz y el punto acomodando los paréntesis para que la cuenta se pueda hacer? Bueno, se los presento y me dicen que sí, pero la pregunta es esta. ¿Da lo mismo hacer U escalar B vectorial W que hacer U acá vectorial B escalar W? Fíjense que el orden de los vectores no cambió, cambié la cruz y el punto en orden y obviamente puse los paréntesis para que se pueda calcular. Aquí los dos lados de la igualdad se pueden calcular, ¿sí o no? Yo puedo calcular esto, hago primero esto, después esto, y aquí haría primero esto, después esto. La pregunta ¿es lo mismo? Veamos, veamos. Ante la duda, veamos qué es. Una posibilidad es que quede con signo distinto. En principio, los dos se pueden calcular. Entonces, ¿de dónde voy a trabajar? Voy a partir del miembro de la derecha, que es el que no conozco, para ver si puedo llegar al miembro de la izquierda, aunque también se podría partir de la izquierda y llegar a la derecha. ¿Bien? Entonces partimos de aquí.
U vectorial B escalar W. Primera pregunta. El producto escalar, no lo dijimos el miércoles pasado, pero se los pregunto ahora. ¿El producto escalar es conmutativo o no lo es? Bien, y eso puede ser pregunta del examen de esto. ¿Qué propiedad justifica que el producto escalar es conmutativo? Bien, pero más puntual, ¿cuál propiedad? Bien, propiedad conmutativa del producto de números reales. Esa es la respuesta, ¿sí? Propiedad conmutativa del producto de números reales justifica la conmutatividad del producto escalar. ¿Por qué? Aquí, esto no lo dejo anotado porque son cosas que estimo que son muy simples. Si yo hago el producto escalar entre U y B, aparece U1 por B1, ¿sí o no? Y si hiciese el producto escalar entre B y U, siguiendo la regla, aparecería B1 por 1. Esto es lo mismo que esto. Y lo justifica la propiedad conmutativa del producto, ¿sí o no? Y así en cada sumando. ¿Me siguen? Luego el producto escalar es claramente conmutativo. ¿Se entiende eso? Bien. O sea, el producto escalar es conmutativo. Y acá voy a conmutar. ¿Por qué voy a conmutar? Porque la regla de cálculo que hemos sacado era para primero producto escalar, después producto vectorial, ¿sí o no? Bien. Entonces aquí me queda esto. Entonces, la regla de cálculo, esta, fíjense, la hemos sacado cuando tenía primero escrito el escalar, después el vectorial, y se calcula como un determinante, en el orden en que están puestos los vectores. O sea que si tengo puesto eso aquí, esto ¿cómo me quedaría? El determinante de quién? De, no voy a escribir todo, se hace muy largo, W en la primera fila, U en la segunda fila, y B en la tercera fila, ¿sí o no? Para poder compararlo con el original, tiene que aparecer en orden alfabético, U arriba, B al medio, W abajo. ¿Bien? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Cambios de filas. Recordando que esto ya es un determinante puro, los cambios de filas se traducen en cambios de signos. Bien, entonces, necesito que U esté arriba, voy a mandar U hacia arriba, lo voy a intercambiar con W, ¿sí? Ahí. Con lo cual, el cambio de signo que se produce lo compenso con un signo menos afuera, ¿sí o no? Bien, o sea que me queda U arriba, W al medio y B abajo. ¿Ya está listo? Necesita estar B en el medio y W abajo. Entonces, intercambio B con W. Se produce un nuevo cambio de signo que se compensa con el que ya tenía, o sea que ya no le escribo signo, y me queda U arriba, B al medio y W abajo, ¿sí o no? O sea que me queda exactamente igual, porque esto que sacamos es el determinante que está arriba, y eso ¿quién era? Eso era U escalar B vectorial W. O sea que queda exactamente igual y con el mismo signo que acabamos de deducir que el lugar donde está puesto el cruz y el punto, con los paréntesis obviamente correctos para que la cuenta se pueda hacer, es indiferente. ¿Me siguen con eso? Conclusión entonces para esto. Por lo tanto, hacer U escalar B vectorial W es exactamente lo mismo que hacer U vectorial B primero y luego escalar con W. Que a la postre, porque sé que por ahí hay gente que el producto vectorial, perdón, el mixto, lo calcula en estos términos, es decir, hace el producto vectorial y después el escalar. Mal no está, pero el producto mixto, en realidad, ¿cómo hay que calcularlo? Como un determinante, o sea, como lo que es, como un determinante. El producto mixto hay que calcularlo como lo que es, un determinante. ¿Bien? Pero no está mal a los fines de cálculo hacer el vectorial y después el escalar. Esto va a ser importante para cuando veamos planos. ¿Sí?
Bien, hasta ahí alguna pregunta, duda, gente del Zoom. ¿Me siguen escuchando? ¿Preguntas, dudas? Bien, buenísimo. ¿En el aula alguna pregunta, duda? ¿No? Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, calculamos el producto mixto para esos tres y después explicar la condición para que V y W sean coplanares, ya lo veremos. En todos los casos cite fuente bibliográfica, en el cosa que está todo, ¿sí? Y vamos con eso. Bueno, si pongamos aquí, pongamos un ejemplo directamente. Y trabajemos con el V y W que da la consigna. En definitiva, esto es cálculo determinante, pero bueno, lo hagamos, lo hagamos. El vector U es el -1, 2, 2, -1, 2, 2. El vector B es el 1, -1, 2, 1, -1, 2. Y el vector W es el 1, 2, -2. Pregunta, antes que calculemos, ¿el orden en el que trabajo el producto mixto es importante? ¿Por qué? Bien, si yo hago, no es lo mismo hacer UW que hacer UWB, pero lógicamente que en cualquier caso el producto mixto con estos tres vectores solamente tiene dos resultados posibles, ¿sí o no? Uno positivo y otro negativo, o cero si fuese el caso, ¿bien? Pero sí, el orden influye. Bien, entonces hagamos. Así como está puesto, el producto mixto entre U, B y W va a ser igual simplemente al determinante que se forma en la primera fila con las componentes del vector U, en la segunda fila con las componentes del vector B y en la tercera fila con las componentes del vector W. Este determinante lo puedo sacar como me parezca mejor, pero lo saquemos por Laplace en la primera fila, que en definitiva sería hacer el producto escalar con el vectorial. Bueno, lo mostremos para que vean el efecto. La mañana no lo hice así, ahora me doy cuenta que se puede hacer de esta forma. Esto sería -1 por, fíjense, tendría aquí, me ayudan con las cuentas, 2 menos 4, -2, ¿sí o no? Bien, más 2 por su cofactor, que es ¿cuánto? -2, -2 me queda -4, con el signo de la posición queda 4, fantástico, más 2 por su cofactor que me queda 2 más 1, 3, ¿sí o no? ¿Me siguieron con eso? La cuenta, ¿cuánto queda? Me está quedando 2 más 8, 10, más 6, 16, ¿sí o no? Pero así como está puesto esto, yo a esto lo puedo recomponer como ¿qué cosa? A esto lo puedo recomponer como el vector -1, 2, 2, que ese es el vector U, producto escalar el -2, 4, 3. ¿Ven ahí el efecto de hacerlo por Laplace en la primera fila? Esto es ¿quién? Esto es B vectorial W, ¿sí o no? Esto es B vectorial W. ¿Me siguen con eso? Sí, no, más o menos. La otra forma de hacerlo, esta, sería si hiciese Laplace en la tercera fila. Si hacen Laplace en la tercera fila, van a ver esto. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Bien. Si quieren lo podemos chequear en GeoGebra. Pongamos los vectores en cuestión. ¿Cuáles son? -1, 2, 2. Lo voy a hacer así porque después me gustaría moverlos. -1, 2, 2. 1, -1, 2. Así es.
Y el último, 1, 2 menos 2. Bien, tenemos eso y los vectores simplemente voy a pedir que me tome el vector en el punto A, el vector en el punto B y el vector en el punto C, como vectores de posición, ¿sí? Bien, les pongamos un poco de color, bueno, no tienen color ahí, no hicimos el dibujo. Ahí, ahí y ahí. No sé si saca producto mixto esto, a ver si lo hace. Producto escalar, producto vectorial. No, bueno, no importa. Producto vectorial entre B y W, fíjense que me da el -2, 4, 3. -2, 4, 3, ¿sí o no? Y si después hago el producto escalar entre lo que sería U y el A, me da 16, ¿sí o no? Listo. Bien. Respecto a eso ya está. ¿Alguna pregunta de esto? La alarma de vuelta. Bueno. Bien. ¿Qué más nos pide esto? Decimos esa cuenta. Explique cuál es la condición para que U, B y W sean coplanares. Todavía no vimos lo que es un plano, lo vamos a ver mañana, espero. Pero, ¿qué quiere decir que sean coplanares? Que están en el mismo plano. Bien, que están ubicados en el mismo plano. Por ejemplo, estos dos vectores están en el mismo plano, ¿sí o no? Bien. Pero bueno, dos vectores sí van a estar en el mismo plano. Acá estos tres están en el mismo plano, ¿sí o no? El plano de la hoja, el plano de la pizarra, el plano de la pantalla. Están en el mismo plano. Y ya comenzamos a ver un detalle. Para que un vector esté en el plano que forman otros dos, debe ser ¿qué de los otros dos? Combinación lineal de los otros dos. Estos tres, por ejemplo, están en el mismo plano. No, al menos el dibujo sí, pero lo que representan no, porque estos dos están en un plano y este se sale del plano, ¿sí o no? Porque es perpendicular. En el dibujo sí, pero en lo que representan no. Bien, entonces, lo dijimos ahí por allá, pero se puede profundizar. Dado tres vectores geométricos de R3, para que uno esté en el plano que forman los otros dos y los tres pasen a ser coplanares, el tercero tiene que ser combinación lineal de los otros. Y por lo tanto, el producto mixto de acero, fíjense que justamente, si el producto mixto se calcula como un determinante, si para que sean coplanares uno debe ser combinación lineal de los otros, por ejemplo este, por propiedad de determinantes, el determinante daría 0. Recuerden que los casos para que el determinante dé 0, desde lo más trivial a lo más abarcativo, son una fila 0, puede ser columna, una fila igual a otra, una fila múltiple de otra, y el caso más abarcativo, una fila combinación lineal de las otras, ¿sí o no? Bien, o sea, el producto mixto de acero. Y el producto mixto se puede utilizar para calcular ¿qué? El área, el volumen del tetraedro. Bien, entonces pongamos aquí, no sé si pusimos allá arriba área del triángulo, ahí en área de un triángulo, vamos con el volumen de un tetraedro. Volumen de un tetraedro. ¿Qué es un tetraedro? Una pirámide ¿con cuántas caras? Con base triangular, con cuatro caras. Entonces se llama tetraedro. Si un poliedro con cuatro caras. Tetra, cuatro, edro, poliedro de cuatro caras. Bien. Es una pirámide triangular. Bien. Pregunta, porque vamos a enganchar los conceptos. El hecho de que el producto mixto haya dado 16 indica que estos tres vectores son o no son coplanares. No son, porque si fuesen coplanares, por ejemplo, W tendría que estar en el plano que forman U y B, o sea que W tendría que ser un alfa por U más un beta por B, y cuando yo saque el determinante tendría que dar 0. Fíjense que la pirámide que forman los tres no es una pirámide aplanada, ¿sí o no? Efectivamente hay una pirámide, ¿la ven o no? ¿Sí?
Aquí la pirámide, ¿cómo la podría sacar? Voy a poner el origen de coordenadas, el punto O, y voy a cerrar la pirámide. Fíjense que la puedo cerrar, no sé si muy bien, con este comando, pirámide. Hago clic en el punto A, en el B, en el C, vuelvo a la, o sea, tomo el polígono de la base y cierro en el origen de coordenadas. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Fíjense que aquí al costadito, no sé si lo ven, ese 267 que aparece por aquí es el volumen de la pirámide. ¿Sí? Y evidentemente, uy, se va, no sé si se puede dejar fijo. Bueno, se fue. Bien, el volumen de la pirámide no es cero, porque para que el volumen de la pirámide sea cero, los vectores deberían ser coplanares, ¿sí o no? Si yo meto un vector en el plano que forman los otros dos, el volumen se tendría que hacer cero. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Bien, ¿cómo se calcula el volumen de esta pirámide? No lo vamos a deducir porque se hace recontra largo, pero es análogo a la idea de la deducción del área del triángulo. El volumen del tetraedro lo vamos a calcular como un sexto del valor absoluto. ¿Por qué valor absoluto? Porque el producto mixto puede darme negativo, dado que es un determinante, del producto mixto entre U, insoportable la cosa esa, bueno, entre V y W, ¿sí? Y aquí se enganchan todos los conceptos con todo. Si los vectores son coplanares, la pirámide no tiene altura, ¿sí o no? Luego el volumen da cero. Luego los tres vectores son coplanares, ¿sí? Que es lo mismo decir, si son coplanares, un vector es combinación lineal de los otros. En el determinante tendría una fila que se me anula, ¿sí o no? Cuando haga escalonamiento con Gauss, y me daría cero. En cambio, si los vectores no son coplanares, el volumen modal distinto es cero, que quiere decir que ninguna fila es combinación lineal de las otras, y el rango de la matriz sería ¿cuánto? El rango de la matriz sería 3. Si va todo enganchado con todo. Bien, este es el volumen de un tetraedro. Y aquí podemos poner el otro. Si le saco el un sexto, ¿qué me queda? El volumen del paralelepípedo. Bien, B sub P va a ser el volumen del paralelepípedo y se calcula simplemente como el valor absoluto del producto mixto entre U, B y W. Y vale lo mismo, obviamente. Si los tres vectores están en el mismo plano, no hay paralelepípedo, no tiene altura, ¿sí? Volumen de un tetraedro y un, ¿cómo se escribe? Paralelepípedo. El paralelepípedo como poliedro es el concepto análogo a qué polígono, al paralelogramo. Así como el paralelogramo es un cuadrilátero donde tenemos dos pares de lados paralelos, el paralelepípedo es un hexaedro, o sea, tiene 6 caras, sería como una caja, pero puede estar chueca, donde tenemos 3 pares de caras paralelas. ¿Todos conocen la forma de paralelepípedo? ¿No? Me miran con cara rara. Una caja de zapatos es un paralelepípedo, es decir, un prisma rectangular es un paralelepípedo, pero no es el único porque sería recto. Las caras del paralelepípedo son ¿qué cosa en forma general? Paralelogramos. Bien. Puedo dibujar un paralelepípedo de la siguiente forma, para que lo vean, porque es bastante simple. Tenemos aquí esto, vamos un poquito más allá, un poquito más abajo. Lo que voy a hacer es formar un paralelepípedo. Voy a poner un punto aquí, un punto por acá, otro por allá, no quiero que quede recto, y voy a sumar B y C para formar un paralelogramo. Como son vectores de posición, ese sale la diagonal del paralelogramo, ¿sí o no? Obtuve eso. Y voy a obtener un último punto que puesto así no tiene altura, lo levanto para darle un poquito de altura. Bien, el paralelepípedo lo saco con este botón porque es un prisma, no deja de ser un prisma, solamente que no es recto. Tomo el paralelogramo de la base, cierro y le doy altura. Ese es un paralelepípedo. Tiene forma de caja, tiene 6 caras. Solamente que no lo armé recto,
para que no se casen con la idea de que es una caja recta, ¿sí? Tiene tres pares de caras paralelas. La del frente con la de atrás, la de la izquierda con la de la derecha y la de arriba con la de abajo. Las caras paralelas son congruentes y son dos paralelogramas exactamente iguales, congruentes. Bien, el volumen de esta cosa se saca con el determinante del producto mixto. Los tres vectores que intervienen en el producto mixto hacen de, porque no es exactamente eso, del ancho, el largo y el alto. Pero ¿por qué digo hacen de? Porque como no necesariamente es recto, no necesariamente representa un ancho, un largo y un alto. Fíjense aquí, esto sería como el ancho, esto sería como el largo y esto sería como el alto. Pero en realidad la altura no es esa. Ya vamos a ver la clase que viene que la altura cae de aquí a aquí. No es el vector, ¿sí o no? ¿Bien? ¿Van siguiendo con eso? ¿Sí? Bien, fantástico. Buenísimo. Tenemos eso de ahí. ¿Y qué nos está faltando? Que ahora me doy cuenta que estamos más atrasados que en la mañana. ¿Qué nos está faltando? Lo que sigue. El ejercicio 8 lo pueden hacer así como está, porque es sacar el volumen de tetraedro. Y veamos el ejercicio 7. Nadie más tiene clase aquí después de esto, así que veamos el ejercicio 7. Bien, después les tomo lista, ¿sí? En el ejercicio 7, siguen ahí, los del Zoom, ¿qué tenemos? Defina proyección escalar y vectorial. Bueno, lo definamos rapidito, así nos podemos ir, porque estimo que se quieren ir. Tenemos, por ejemplo, un vector, que lo voy a llamar U. Tenemos, lo voy a escribir el nombre, escriban el nombre más aquí en la punta, un vector aquí U. Vamos a tener un vector que vamos a llamar B. Este sí puede estar en cualquier lado del nombre. Y la proyección que es caer, por lo menos la proyección de B sobre U, caer en forma perpendicular de B hacia U. Es decir, vamos a caer en este sentido. Voy a poner con lapicito. Caemos así. Hace rato, fíjense que el esquema se parece al de la deducción de la altura, ¿sí? Pero en este caso nos interesa no tanto el segmento que marqué en negro, que forma un ángulo recto con esto, sino que en realidad me interesa más este segmento, el de abajo, el de la base. ¿Bien? Entonces, definamos los dos. Y ya con eso estaríamos terminando y mañana vamos a hacer un ejemplo de esto en la clase extra de repaso. Vamos primero con proyección escalar. Según lo que tengo entendido de teoría, antes no era así, pero la proyección escalar, no sé si la profe de la tarde también lo marca igual, la ponen con minúscula la P, y en la proyección vectorial ponen con mayúscula la primera P de la simbología. Entonces, cuando tenga P minúscula, se pone proyección del vector B sobre el vector U, que no es conmutativo. No es lo mismo hacer la proyección de B sobre U que de U sobre B, porque para hacer de U sobre B, desde U tendría que caer perpendicular a B, ¿sí o no? Y no sería lo mismo, así que cuidado con eso. Esto se puede calcular como, no es definición, sino que se podría deducir con el tema del coseno de alfa, se calcula como U escalar B sobre el módulo de U. ¿Me siguen con eso? Bien, sobre el módulo de cuál proyecto. Esto les pregunto, ¿representa esta longitud, la que va de aquí a aquí? Si por ejemplo a este punto lo llamamos P y a este punto lo llamo Q, donde proyecta. ¿Esto representa la longitud, la distancia entre P y Q? ¿Sí? ¿No? ¿Ni idea? Pregunta, ¿el producto escalar siempre da positivo? No, puede dar negativo. O sea que esto puede dar negativo. ¿Representa la longitud? No, bien, la longitud no representa, la distancia entre P y Q no representa, pero si yo le pongo barras de valor absoluto, sí representa eso. Entonces, aquí aclaremos, el valor absoluto, el valor absoluto de la proyección escalar representa
representa la longitud o la distancia que hay entre los puntos P y Q del esquema. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Bien. Ahora se preguntarán, ¿y por qué no le ponen signo? Bueno, veamos. Vamos con la proyección vectorial. ¿Ya? Exactamente. Así como está el esquema, va a dar positivo porque este ángulo es agudo. Pero si el ángulo es obtuso, la proyección me quedaría en el opuesto de U, ¿sí o no? Viene por ese lado, ¿sí? Bien. Y vamos con la proyección vectorial ya para terminar. Les tomo después asistencia y terminamos. La proyección vectorial, que en teoría les dijeron que si está con letra mayúscula es esa, pongamos la P más grande, la proyección vectorial de B en el vector U se calcula de la siguiente forma. Primero, ¿qué representa? La proyección vectorial aquí, como lo indica el nombre, es un vector y no es cualquier vector, es este vector. ¿Sí? Si quieren le pongamos aquí el nombre, por eso dije que pongan el nombre de U más al costado para que lo puedan escribir aquí abajo. Este vector azul es, en mayúscula, la proyección vectorial de B sobre U. Pregunta, ¿qué módulo tiene el vector azul? ¿Es el valor absoluto de la proyección escalar, sí o no? Este valor, en valor absoluto, es el módulo del vector azul, ¿sí o no? Bien. Y después, ¿qué otra cosa tengo? El vector azul, ¿qué comparte con el vector verde? Son colineares, o sea que comparte de dirección, sentido, módulo. La dirección, ¿sí o no? Bien, y aquí viene el detalle. Si esto es positivo, también comparten ¿quién? El sentido. Y si esto es negativo, son de sentido contrario. Bien, la proyección vectorial, voy a armarla como módulo, tiene esto, y lo voy a dejar como está, porque si tiene signo negativo, hace que la proyección vectorial quede con el signo negativo. Ahora, ¿con quién la multiplico? ¿La multiplico con el vector U? Con el vector U normalizado, porque si yo quiero que el módulo sea esto, debo multiplicarlo por un vector de módulo 1, ¿sí o no? Entonces lo multiplico por el vector U normalizado. Y fíjense que justamente el módulo va a ser este, porque esto ya es de módulo 1. Si esto es positivo, comparten dirección y sentido. Si esto es negativo, son de sentido opuesto. Y en definitiva, si yo la fórmula la reduzco un poquito, esto me quedaría U escalar B sobre el módulo de U al cuadrado, pero quería que vean de dónde sale, por el vector U. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? De ahí sale eso. Entonces lo vuelvo a marcar, es un escalar por un vector de módulo 1. Módulo del nuevo vector, valor absoluto del escalar, como vimos en la primera clase. Si el escalar es positivo, comparten también el sentido. Si el escalar es negativo, son de sentido contrario. ¿Eso de qué depende? Del ángulo. Si el ángulo es agudo, queda en el mismo sentido. Si el ángulo es cero, la proyección daría cero, ¿sí o no? Si el ángulo es recto, perdón. Y si el ángulo es obtuso, va a quedar con sentidos cambiados. ¿Bien? Pueden trabajar con el inciso B de esto. Y mañana vamos a hacer como primer ejercicio un ejercicio de parcial de este estilo. ¿Bien? Con esto estaríamos terminando la clase de hoy para cortar la grabación y les tomo asistencia a los que sean de esta comisión. Así que cortamos por hoy.